Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Negocios y Risas? Sean bienvenidos nuevamente a una emisión más de su canal, en el cual nos dedicamos a revisar todas las noticias y llevar a un seguimiento continuo de cómo nosotros vamos a estar posicionados en nuestro activo predilecto, que es XRP de Ripple Labs. Y así también vemos también algunas criptomonedas que están derivadas o que se vinculan directamente a nuestro sistema o a este ecosistema de las criptomonedas, como lo son Bitcoin, Ethereum, ADA, Cardano, HBAR y hay algunas otras que están relacionadas directamente con la tecnología de la ISO 20022. ¿Qué es esto? Mi querido amigo, es el nuevo reseteo financiero que va a estar establecido por parte del, ya sabemos, de los grandes. Y con base a esta situación, pues el día de hoy me topé con una situación bastante importante y un comentario que me llegó muy feo. Venía en carretera la vez pasada, el día viernes, y con base en lo del video de ayer de cómo va a haber el cambio financiero, ahí me quedó en la mente una duda. Me estaba comentando esta persona, me dice, ¿y usted dejará que usted cree que los ricos van a dejar que nosotros accedamos a ese capital y volvernos millonarios? Y le dije, no, eso no es posible. Nunca ha sido la intención de que la riqueza se distribuya. Y tan a la mano me salió esta noticia. Pues miren, a mí me dejó de esta de atónito. Dice, el 0.01% de la población mundial controla 3 veces más de riqueza que la mitad de la humanidad. Una diferencia que, lejos de disminuir, aumenta cada año. Hay que leerlo varias veces para poderlo procesar. Sí, el 10% de la población mundial concentra el 75% del patrimonio mundial y capta el 53% de los ingresos totales. Pero solo el 0,01% de la población mundial más adinerada, menos de 60,000 multimillonarios, controlan 3 veces más de la riqueza de la mitad del mundo. Bueno, entonces, mi querido amigo, ¿qué pasa realmente? El control mundial y de la riqueza siempre está con muy pocas personas. Y si tú te das cuenta en tu ciudad en la que tú vives, al final de cuentas son pocos los empresarios o la gente que tiene el dinero y el poder por cada ciudad. De ahí de esa ciudad salen los más fuertes que se pueden codear con los de los estados a nivel estatal y de ahí de cada estado a nivel de país. Ahora dentro del país ellos también tienen un nivel de riqueza que se puede comparar con los ricos del nivel mundial. Como está la lista de Forbes. Ustedes ya ven que dentro de la lista de los hombres más ricos del mundo tenemos mexicanos. Entre ellos está Carlos Slim, está Ricardo Salinas, está Azcárraga. O sea, realmente hay mucha gente que es rica a nivel mundial y de aquí de México. Ahora, si nosotros sabemos la mayor parte de las empresas grandes y transnacionales, ellos son accionistas o ellos también controlan esa parte. Entonces, ahora con estos activos digitales, por eso te decía que nosotros tenemos que estar posicionados para el nuevo cambio financiero, en el cual tenemos una pequeña ventaja, una pequeña ventana de entrar a ese nivel, pero no todos van a poder entrar. ¿Por qué? Porque no todos tienen las agallas, los pantalones o la paciencia para poder aguantar y la visión de hacia dónde vamos y qué es lo que estamos buscando al final del día. Con esto, no es, como digo, es volvernos ricos de la noche a la mañana. Todo es un proceso y va a venir de acuerdo a la nueva narrativa. Por eso me era importante que vieras el video de ayer, pero ayer a nadie le interesó. Realmente nada más tengo 51 vistas. No sé si este video realmente te va a hacer conciencia a ti para poder saber hacia dónde nos debemos de proyectar hacia el futuro. Entonces, mira, hoy quiero hacerte esta pregunta. Al final del día, nosotros debemos pensar, ¿qué pasaría si XRP llega a $100? ¿Te lo has pensado? ¿Lo has imaginado de alguna manera? Entonces tienes que imaginar que tienes 1000 XRPs hoy en día y que cada uno valiera $100. Eso serían $100,000 en tu bolsillo al día de hoy, si hoy llegara a ese precio. Pero lo más interesante no es la cifra, quiero que te quede bien claro. Es donde te colocaría dentro de la riqueza mundial. Por eso hoy quisiera que lo vayamos a descubrir juntos. Mira, de acuerdo a la lista de Rich de XRP exclusivamente, es decir, la lista de las billeteras que concentran más XRP dentro de la red de XRP, hay un ranking y está bien clara. Hay un ranking de billeteras más ricas y las 10 principales concentran más del 60% del suministro y estas son de Ripple Labs, de los socios y de los exchanges. Ahí es donde quiero que veas, te paso la tabla también aquí en este momento para que la puedas ver. Pero el 63% de la mayoría de los usuarios minoristas tienen menos de 1000 XRPs. ¿Me explico? Entonces, viendo este panorama y esta sistematización de la riqueza, sigue siendo la misma historia. Cuando nosotros vemos que los que tienen más XRP son el mismo 10% de siempre, la gente más rica del mundo, es decir, te dejan que puedas visualizarlo, que veas que ellos se siguen hinchando las
las carteras de dinero, pero hay gente que puede en este momento poder acceder a esos niveles y no lo quiere hacer porque no lo visualiza en el futuro. Pero si nosotros empezásemos a comprar ciertos activos a cierto tiempo para ese proceso del reseteo económico, nosotros tendríamos claramente una nueva posición a nivel mundial. No sé si me explico, de manera personal en el mundo. Entonces, ahora, imagínate que el precio de XRP llegase a subir a los $100. Muchos se ha especulado y hemos visto los Riddle Readers que mencionan mucho un 589, que muchos creemos que ese va a ser un precio ya en el cual se va a llegar a valorar XRP. Entonces, posiblemente llegaría a valer más de los 100 que estoy vinculando. Y ahorita nosotros, en un momento te voy a pasar una tablita en el cual he hecho los escenarios prácticamente en caso de que llegásemos a tener cierta cantidad de XRP y a qué precio podríamos nosotros ya entrar dentro de la lista mundial de ese 10%. ¿Me explico? Allí es donde quisiera que te visionaras y te quisieras poner tú en ese lugar. Si yo tuviera tantos XRP, ¿cómo podríamos llegar? Entonces, ahora imaginemos, si el precio llegase a $100, 1000 XRP equivaldrían a $100,000. 22,000 XRP equivaldrían a 2.2 millones de dólares, lo cual ya en automático nos estaría posicionando en esta riqueza mundial. Aunque la red sigue siendo la minorista, en términos de riqueza global, tu posición cambia radicalmente. Es decir, ya vimos que el 63% de las billeteras tienen más de 100,000 XRPs. Pero dentro de otro poco, dentro de la minoría, hay billeteras que no tienen ni los 1000 XRP. Entonces, si tú haces esa vinculación, por eso te decía, si llegas a tener más de 1000, nosotros podíamos estar visualizando un panorama diferente para nuestras vidas. Entonces, de acuerdo a la comparación con la riqueza mundial y lo que dice Global Wealth Report, la media mundial es de $8,000 para poderte considerar en un promedio de gente de clase medianamente acomodada. Entonces, el promedio para este tipo de personas es $46,000. Pero para entrar al 10% más rico, necesitas $140,000 hoy en día. ¿Me explico? Hoy, si tú te quisieras poner en el top 10 que marcaba la noticia que vimos ahorita en Next, realmente a nosotros nos dejaría en esa posición de decir, ya estoy parte del 10% porque mi capital como tal es de más de $140,000. Hoy en día, si nosotros pudiéramos decir que con XRP tenemos esa parte, no la tendríamos, porque el precio de XRP está en $2. $2 con 1000, solo tengo 2000, entonces me falta un montón de dinero para alcanzar esa parte. Y tú dirás, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer? Nada, mi amigo, solo esperar, no vender y no perder las finanzas. Porque con 1000 XRP que tú llegases a tener, y si el precio de XRP llega a los $100, estaría cerca del top 10% global. Con 1400 XRPs estarías en el top 10 de la riqueza distribuida. Y con más de 20,000 estarías en el 1% más rico del planeta. No sé si me explico. Ahí he visto en los comentarios que hay personas que dicen, yo tengo 5, yo tengo 6, yo tengo 20, yo tengo 22, yo tengo 23. Y estas personas, por favor, creo que ya lo entendieron. Y por favor, nuevamente, no vayan a desistir. Yo se los juro que va a pasar. Esto va a ser porque ya muchas fuerzas se nos han dado, muchas noticias nos han llegado, se nos ha mostrado cómo va a ser el reseteo, cómo vamos a migrar de las finanzas tradicionales al nuevo sistema. Ayer te lo mencionaba que vamos a migrar a un nuevo cambio de paradigmas de lo que nosotros podemos concebir. Entonces, solamente es de estar esperando. Comprar ahorita que está muy barato y que todavía estaba más barato hace un año y hace unos 5 años todavía estaba muchísimo más barato. Pero va a llegar un momento en el cual tú debes de destinar un portafolio, es decir, tu seguridad en un puñado de lo que ya no vayas a vender. Un monto específico, decir, este se queda de aquí hasta cierto tiempo. Y empezar a ver tus tablas de salida. No sé si me explico. Entonces, viendo esa parte, lo quisiera transportar a México. Todavía en México tenemos más posibilidades, porque la vida en México es un poquito más barata, a excepción que vivas en Polanco, que vivas en San Pedro Garza García, que vivas en otras ciudades de Guadalajara, que vivas en Cancún, o si te quieres ir a Tulum ahorita que está de moda. De verdad está bastante importante entender esto. Entonces, ¿cuánto XRP es necesario para entrar en el top 10 de México o el top 1 de la población? De acuerdo al INEGI y las estadísticas que se han hecho, nuestro patrimonio para estar dentro del 10% de la población es bastante diferente, puesto que, mira, el top 1% de México está alrededor de 6.8 millones de pesos de capital necesario, es decir, $383,000. Este valor te va a incluir también la vivienda de lo que tienes tú, patrimonio, carros y todo, y alcanzaría los 383. Y de verdad, mi hermano, que aquí hay una desigualdad completamente en México, ya que en México
solo el 1% capta el 35% de los ingresos, lo que yo te decía, los grandes ricos de México. Y los ingresos del 1% son 442 veces más bajas que la del 10% de la población. Es decir, hay gente que de verdad sobrevive, no vive, literalmente con los salarios que se viven en México. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitaríamos? De acuerdo a estas estadísticas, nosotros en México necesitaríamos, y te lo voy a platicar, te lo voy a plasmar, aquí tienes la tabla, mira, dice, en México necesitas para estar dentro del top 10 en México $120,000 y ya estarías dentro de la clase media alta, por así decirlo. Y para estar dentro de la clase alta necesitarías $383,000. Con eso ya tú podrías decir claramente que ya no eres nivel medio, sino ya eres alto, de acuerdo a las estadísticas. Entonces nosotros, ¿cómo podemos alcanzar esta situación? Nosotros la alcanzamos de acuerdo para estar en el top 10, si XRP tuviera $1, costara $1 y alcanzar los 120,000, necesitaría 120,000 XRPs. Si tú tuvieras 24,000 XRP, que es el próximo hito más corto para entrar a ese umbral del 10%, serían 24,000 XRPs. Si tú si tuvieras 12,000 XRPs y el precio llegase a $10, tendrías ya los 120,000. Si llegase a $50, únicamente necesitarías 2,400 XRPs. Pero si quisieras esperarte y ver que XRP si va a alcanzar esos $100 o más, solo necesitarías 1,200 XRP para alcanzar el top 10 de la población mundial en México. ¿Todos lo lograrán? No sé, no lo creo, no sé cuántos puedan aguantar esa parte. Pero si tú tienes más de 1,200 XRPs, mira la tabla cómo va. Si nosotros quisiéramos entrar en el top 1 de la población de México, donde la concentración de riqueza es mayor, pero el número de personas es menor, tendríamos que tener 383,000 USDs. ¿Esto cómo lo conseguiríamos? Si XRP costara $1, necesitaríamos 383,000 XRP al día de ayer o antier, que costaba menos de $1. Ahorita cuesta $2, estaríamos hablando sobre 190,000 XRPs. Pero si llegamos al hito de $5, nosotros necesitaríamos 76,600 XRPs. Pero si nosotros aguantáramos hasta $10, necesitarías 38,300. Si llegaras a los $50 con XRP, necesitarías únicamente 7,660 XRPs. Si llegara a $100, mi amigo, tú únicamente necesitarías 3,830 XRPs para poder estar dentro del 1% de la población más rica en México, es decir, ya ser de clase alta. El posicionamiento en esta lista, mi amigo, es especulativo, pero no es imposible. Todo depende del entendimiento que le hayamos dado nosotros a este proyecto, a esta situación, porque realmente a veces se nos complica entender el posicionamiento y si va a alcanzar o no va a alcanzar o cómo me voy a posicionar. Siempre he dicho que nosotros debemos de ver una línea del tiempo en nuestras vidas. Si yo llego a cierta fecha, ¿qué tengo que hacer a esto? Si yo llego a una cierta fecha, ¿qué tengo que estar a eso? Llegué a los 20 años, ¿qué logros obtuve? Terminé la carrera, no terminé. Llegué a los 30, me casé, no me casé, tengo casa, no tengo casa. A los 40, ¿dónde estoy posicionado? ¿Qué hizo? ¿Qué logré? A los 50, oye, ya estoy a punto casi de jubilarme. ¿He hecho algo con mi vida? Ponernos metas que sean trazables y que sean escalables. Entonces, cuando nosotros vemos la lista justamente de Rich, muestra concentración en pocas manos, pero si el precio se dispara, incluso los holders minoristas podrían escalar posiciones. No sé si me explico. Ahí es donde nosotros tendríamos que tener la capacidad de análisis, de saber que este proyecto es a largo plazo, que en cuanto llegue a esa cantidad yo voy a estar ahí. Ya lo conseguí, lo compré cuando estaba de oferta, por eso les decía que era como el Bitcoin anterior. Cuando fue Bitcoin, ya lo he dicho muchísimas veces, a mí se me ofreció cuando costaba $200 y no lo quise agarrar. Y mira cuánto cuesta ahorita, $100,000. Estaría yo en otro nivel. Por eso hoy es bastante importante y lo hago de manera reiterativa para ti, para cualquiera que escucha mis videos, que pienses a largo plazo, que compres en spot y trata de no hacer tanto trading con él. Yo hice ya una capitalización de mercado y ya pude pasar a obtener ganancias. Ahorita estoy normal y tengo otra parte de lo que voy a tener ahí hasta para cuando llegue tal vez a estos precios. Entonces, la pregunta no es solo cuántos XRP tienes en este momento, sino qué escenario de precio estás visualizando tú para poder entrar o salirte. Ya no entrar, salir, porque al final del día yo ya te he puesto los parámetros a mí, lo que yo quisiera estar algún día en el top 10 o estar en el top 1, pero eso va a depender de mí nada más, hasta cuándo lo puedo visualizar. Entonces, ya para terminar, mi querido amigo, te tendría que decir, ¿cuántos XRP tienes? ¿En qué escenario venderías? Y eso quisiera que me lo dejaras en los comentarios. Y no olvides de suscribirte a tu canal. Y de verdad, si tú eres una de las
tantas personas que ha visto mi video y todavía no me has apoyado, te ha servido de algo estos videos que hago en este canal, pues déjame tu like, comparte y ayúdame a crecer. Por favor, estamos pendientes, cuídate mucho, bye.